Hola a todos, soy Fran Bola, consultor SEO, y esto es El Arte del SEO Podcast. Un espacio donde indagaremos sobre el maravilloso mundo del SEO y todas las disciplinas ligadas a ello. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al 10º episodio del Arte del SEO Podcast. Hoy tengo la suerte de entrevistar a Lorena Romero, SEO Manager en Puma, para que pues nos cuente un poco cómo son las estrategias de SEO internacional y para e-commerce en una gran marca como viene siendo Puma, y para que nos cuente también cómo es esa parte de trabajo de SEO desde la parte de cliente, que creo que vas a ser la primera, Lorena, en hablar de esta parte, no tanto desde SEO más o freelance o de agencia. Así que nada, por mi parte es un placer tenerte aquí. Pues muchas gracias, Fran. Por mi parte también encantadísima de estar aquí. Me gusta ese reto de ser la primera que habla desde el SEO in-house. Seguro que viene mucho más detrás y mucho éxito para el podcast. Fenomenal. Pues nada, muchas gracias y nada, para que la gente que no te conozca de momento, aunque seguro que por LinkedIn habrá muchas personas que te conozcan del sector, cuéntanos un poco quién es Lorena Romero y también pues un poquito cuál ha sido tu trayectoria, ¿no?, para llegar a una gran marca como Puma. Perfecto. Pues bueno, sí, soy Lorena Romero. Actualmente desempeño el rol de SEO Manager en Puma Europe, que es en concreto este grupo de 27 países, si no cuento mal, y 7 idiomas que tenemos, pues eso, en toda la parte de Europa, incluyendo la parte nórdica, todo el Mediterráneo y demás. Y bueno, en cuanto a mi trayectoria, pues la verdad que he sido un poco culo inquieto. No sé si esto es una de las razones por las cuales pues al final he llegado a un puesto tan chulo, tan retador como es el de SEO Manager en Puma. Y por repasar un poco esta trayectoria, pues empecé en Rankia, en una empresa valenciana, que es de donde yo soy, un poco haciendo lo que haríamos todos cuando empezamos como becarios, que es un poquito de todo. Si hay que montar una campaña en Facebook Ads, se monta; si hay que mandar un mail con MailChimp, con lo que sea, se monta. Pero en concreto, pues yo me enamoré un poquito más de la parte del SEO. Del SEO entendido como esa análisis y entender cómo busca el usuario en Google y cómo hacer que acaben llevando a tu página web, ¿no? A mí es la parte del SEO que más me gusta, esa detección de tendencias, que al final es mucho de lo que hacemos en Puma. Luego lo comentaremos seguro. Y nada, empecé como SEO Specialist y única trabajadora. Yo siempre digo que empecé un poco por la casa, por el tejado. Y bueno, eso, yo me notaba un poquito que me faltaba pues metodología, romper mano con diferentes proyectos, diferentes sectores. Y surgió la oportunidad de Webpositor, que me fui a vivir allí a Alicante. Y bueno, me empapé de lo que viene siendo la metodología de Luis Villanueva, de lo que él siempre cuenta del puzzle SEO y demás. Y ahí es donde realmente aprendí a hacer SEO y de donde viene mi forma de trabajar, desde llevar un e-commerce a llevar un periódico, trabajar el link building, trabajar el SEO local. Para mí fue la experiencia que más me ha hecho aprender de SEO y sentirme SEO de verdad, porque en una agencia como Webpositor, además con toda la parte de formación que tienen ellos también con la Webpositor Academy, es que era el caldo de cultivo perfecto para eso, para aprender SEO. Luego me fui de cóctel a Madrid, que es, no diría una agencia, es más una consultora, donde se hacía un SEO mucho más estratégico. Y en cuanto a estratégico, me refiero a que era un SEO más de ayudar más a la parte del negocio. Es decir, no a que te den un producto y te digan véndemelo, atráeme tráfico a la web, sino a decirme qué producto tengo que crear para ser el mejor en este sector y llevarme el máximo tráfico posible. Es un SEO totalmente
Muy guay. diferente. A mí me sorprendió mucho cuando llegué, pues que llegara una escuela de negocios importante, muy grande, y que te diga, no, no, yo tengo estos másters, pero yo quiero que me digas qué máster es el que más se busca, el que más se Ahí, demanda. ahí ya prácticamente está dentro de la estrategia de negocio, o sea, básicamente, eso está muy bien. De hecho, totalmente es como comentas, esta parte mucho más estratégica, creo que ya hace también ver qué importancia tiene el SEO también dentro de una estrategia, ¿no? Donde eso es súper bueno también que te tengan en cuenta para futuros servicios en este caso o productos que vaya a crear la marca, me parece brutal. Total, y ya que lo comentas, es una de las peleas, bueno, vamos a llamarlo de retos, mejor, que tengo en Puma actualmente, porque grandes marcas tienen mucho problema de rotura de stock, de producto que al final se queda sold out, porque si hay mucha demanda y el producto que tienes es, el número de unidades que tienes es limitada, ahí estás perdiendo una oportunidad Claro, enorme. claro. Y yo veo el SEO, como he dicho anteriormente, como una detección de tendencias y cómo ayudar a la parte estratégica del negocio a, oye, si esta zapatilla te la están buscando X personas al mes, en 2 días se te va a quedar sold out. Vamos a comprar más. Vamos a intentar entrar en esa fase inicial de decisión de SEO y que quizá el SEO se ve más como cambiar una página o mejorarla para posicionar mejor, pero también puede ser parte de esta parte estratégica. Es un poco lo más diferente que vi en The Cocktail y que estoy viendo también ahora en Puma. Y luego de The Cocktail pasé a Digitalmenta, que es una agencia muy parecida a Webpositor, en este caso de Valencia. Aquí poco más que añadir que no haya mencionado anteriormente. Muchos proyectos diferentes, muchos sectores. Esto te mantiene como muy despierto y muy al día de las tendencias SEO, de si hay un cambio de algoritmo, si un compañero ha probado una cosa que le ha funcionado bien o al revés, que le ha funcionado muy mal y que te puede servir a ti. Y nada, ahí sí que realicé un trabajo más de team leader, es decir, tenía parte operativa, por supuesto, como para no perder ese estar al día de las tendencias, pero también gestionaba equipo, que es una cosa que a mí la verdad que me enriquece mucho y que es un poco mi objetivo a medio largo plazo en Puma, que haya un equipo de SEOs como Qué tal. bien, qué bien. Porque, bueno, Y, ahora mm, actualmente ¿estás tú sola como líder o tienes un equipo o cómo lo gestionáis? pues esto es casi lo que más sorprende de mi rol en Puma. Yo estoy sola, yo soy la única SEO actualmente en toda Europa. Como he Mm. dicho antes, para 27 países y 7 idiomas. Es una locura. Suena raro, ¿no? Sí, sí. O sea, claro, a lo mejor, por lo menos una persona desde fuera siempre va a pensar que estas grandes marcas tienen un equipo súper amplio de SEO, pero bueno, ya se ve que no. No sé si luego a lo mejor externalizáis, supongo, a lo mejor a otras agencias o lo que sea, pero, o sea, una persona solo me parece muy poco. Para 27 países, además. Totalmente, totalmente. Aquí hay dos razones principalmente. La primera es que el equipo de performance marketing, que es en el que yo me encuentro dentro de la empresa, que es básicamente un equipo compuesto de especialistas de cada channel del marketing digital. Es decir, hay un especialista en afiliación, un especialista en marketplaces, un especialista en CRM, en newsletters, uno en paid social, una en otros canales del paid y uno en SEO. Este equipo se creó hace apenas 4 años. Y con esto no significa que el e-commerce de Puma no existiera, pero que no se había creado un equipo especializado en potenciarlo al máximo. Y esto salió a raíz del COVID, obviamente, del confinamiento. Y claro, es un equipo muy joven. Con esto quiero decir que todavía hay muchísima oportunidad para entrar en empresas grandes a trabajar como especialista SEO, como especialista paid. Y luego, por otro lado, la otra razón de estar, entre comillas, sola es porque efectivamente trabajamos con otros departamentos. Hay muchísimos
departamentos dentro de una empresa tan grande y de tantos trabajadores como es Puma, y además tenemos el apoyo de agencias externas para ciertas tareas. Por ejemplo, una auditoría técnica anual no la realizo yo en este caso. Por supuesto, cuando entré en el proyecto realicé mi propia auditoría como para entender bien el tablero de juego. Pero las anuales, de forma recurrente, para tener claro que todo se sigue como toca, se realiza con equipos externos. Fenomenal, fenomenal. Pues ahora, justo unido a esto que comentabas, me gustaría preguntar un poco cómo es trabajar el SEO dentro de una marca global como Puma, ¿no? A nivel un poquito a lo mejor más técnico, y luego qué retos, que ya nos has contado algunos de ellos, y diferencias hay respecto a otras empresas que son pues más pequeñas, con poquitos, o que a lo mejor solo operan en España o en cualquier otro país. ¿Cómo lo hacéis? Pues aquí lo que más me sorprendió cuando entré a la empresa es que el departamento de marketing tiene poco control o no todo el control que me gustaría sobre la web. ¿Por qué? Porque hay muchísimos departamentos en la empresa. Hay un departamento de brand que se encarga de toda esta parte de imágenes de la web, de ciertos módulos enriquecidos para categorías, para productos y demás. Hay un departamento de Product Activation, es decir, todo este equipo que sube el producto a la web y lo enriquece de diferentes formas, como textos, imágenes y demás. Hay un equipo de Category Managers, es decir, que se encarga de crear categorías nuevas en la web. Hay otro equipo que es de Experience o contenido, que se encarga de los textos de la web, de los módulos de enlazado interno y demás. Entonces, con todo esto que te he contado, tú dices, Veo vale. muchos equipos. Sí, hay muchos equipos y ¿qué hace el SEO entonces? Claro. Es que, por ejemplo, si me estás comentando que hay gente que, por ejemplo, se encarga del tema del enlazado interno de los módulos, los cuales tú deberías customizar, digamos, de alguna manera, bueno, cuéntame un poco cuál es la función, digamos, del SEO aquí. ¿O es más gestión o cómo? Totalmente, yo llegué, igual era mi día 3 y yo dije, oye, este módulo como que no me gusta, que me gustaría enlazar a otros sitios. Y dicen, no, esto no lo llevas tú. Y yo, ¿cómo puede ser? Y te dice, pues esto lo lleva este departamento. Entonces, respondiendo a la pregunta de cuál es el reto, la diferencia de trabajar en Puma a trabajar en otros departamentos, es que tú te tienes que alinear con el resto de departamentos, sí o sí. Es decir, tú no puedes trabajar de forma no autónoma, sino solitaria, diciendo yo voy a crear esta categoría, he visto mucha demanda por zapatillas blancas, yo cojo y la creo. O yo cambio este módulo de enlazado interno y en lugar de enlazar aquí y aquí, que son páginas con poca demanda o poca oportunidad, voy a enlazar aquí y aquí. No, así no es como funciona en este caso Puma, y sé que otras empresas del sector e e-commerce tampoco. Aquí tú trabajas por business cases. Es decir, si tú tienes una idea, una propuesta, vamos a crear, por ir más sencillo, vamos a crear una nueva categoría que se llame zapatillas blancas. Yo tengo que hacer una presentación en este caso, los category managers, que son los que crean, los responsables de crear las nuevas categorías en la web, y tengo que convencerles de que esta nueva propuesta que yo tengo tiene más oportunidad que otras tareas que tienen millones, obviamente, que hacer. Y así con todo. Si quiero crear un nuevo módulo de enlazado interno, recientemente hemos añadido un módulo nuevo desde la categoría botas de fútbol, por tipo de terreno de las botas de fútbol, para césped natural, para césped artificial, para fútbol sala y demás. Yo tengo que hacer números. Y esto es algo que yo recomiendo a todo SEO que esté en el sector, que quiera dar el salto un poco a una empresa más grande, de trabajar mucho más en esta parte estratégica, que quizá yo me llevé de la experiencia de The Cocktail, de la consultora, y toda esta parte más de slides, ¿no? de presentaciones.
Porque los SEOs quizá a veces caemos un poco en somos muy, muy técnicos o somos muy operativos de, en un momento creo la categoría y la indexo y seguro traemos tráfico, es un quick win, pero en este caso en una empresa como Puma tienes que convencer a mucha gente y hacer números en cuanto a, yo te diría, oportunidad total de búsquedas en Google, en este caso. ¿Cuál es el CTR que esperas, teniendo en cuenta más o menos qué posición crees que vas a poder llegar y siendo también lógico contigo mismo de... Claro. Y aparte, o sea, creo que, perdona que te interrumpa en este No, caso, no, pero adelante. con lo difícil que es hacer un forecast en SEO, ¿no? A nivel de números es muy complicado. Entonces, bueno, esto, si quieres puedes seguir contando, pero me gustaría indagar un poco sobre ello, de cómo lo hacéis. Pues en este caso tenemos un documento llamado Business Case, Mm. que es básicamente una tabla en la que empiezas por la oportunidad total teniendo en cuenta todos los países a los que esta nueva categoría se va a crear, los 27 que te he comentado, todos los idiomas. Mm. Porque claro, no es un keyword research en un idioma, para España en este caso. Es un keyword research en 7 idiomas. Y con esa oportunidad total de búsquedas en SEO, sacamos un CTR. Ese CTR se tiene en cuenta como dos, tres aspectos más o menos, y es si hay un competidor directo que ofrece ese producto. ¿Qué es un competidor directo? Pues por ejemplo, un ejemplo muy claro es camisetas del Manchester City. ¿Cuál es el competidor directo? El Manchester City tiene su propia página web. Esto es un problema y un reto, porque al tener el dominio con keyword exacta, suele posicionar mejor que tú. En ciertos momentos les ganamos, pero es algo que ellos se llevan mucho tráfico. Entonces, en este caso, en esta keyword hay que tener en cuenta este input. Hay otras que no. Si estamos hablando de una keyword como zapatillas Puma o una franquicia que tengamos, lo normal es llevarte el top 1. Pero igualmente, si es una keyword muy competida, sin marca, Claro. entra muchísima más gente. Llamémoslo zapatillas blancas. Yo aquí no puedo ir con un forecast diciendo que vamos a ser top 1 por una categoría recientemente creada y llegar primeros en un mes. No es lógico y no sé cómo decirlo, feasible Sí. en inglés. Necesitamos más tiempo, necesitamos una categoría mucho más trabajada, con más antigüedad y demás. Entonces, en función de ese CTR que estimamos, luego tenemos, si ya conseguimos la visita, tenemos que añadir el input del conversion rate. Es decir, si tenemos un conversion rate de más o menos un 2-3%, ¿cuánto esperamos vender? Y no solo es de la parte SEO, sino que esta nueva categoría que se va a crear afecta a todos los canales del marketing digital. Entonces aquí aplicamos una estimación que es, si el SEO se suele llevar el 13% de las ventas, vamos a extrapolar que el resto de canales se van a llevar un X de esa venta, de esa categoría. Y así es como vamos al nuevo departamento, le decimos, oye, si creamos esta categoría, tardamos más o menos 3 semanas en tener la lista con todos los productos, contenido y demás. En X meses o de aquí a todos estos meses te vas a llevar estos euros. Y al final, si tú te alineas con su objetivo, que al final su objetivo es revenue, son ingresos, tienen que crearla. Fenomenal. Fenomenal. Si tienes esa posibilidad, porque muchas veces ni con esas, o sea, es muy complicado a lo mejor, o los procesos se hacen demasiado largos, ¿no? Que al final pierde también sentido toda esa medida por si, obviamente a lo mejor las zapatillas de fútbol, pues por poner un ejemplo, tienen una estacionalidad marcada normalmente, pero bueno, a lo largo de todo el año suelen tener unas búsquedas recurrentes, ¿no? Pero a lo mejor hay cosas que hay que crear para X momento y a lo mejor se alarga demasiado en otros proyectos, digo, que ya no tiene sentido cuando realmente te dan el ok a poder elaborar esa categoría. Ya tenías, bueno, o tiene sentido, pero ya no va a atraer el mismo tráfico que en un principio, ¿no?
Correcto. Pero bueno, la verdad que es súper interesante. Sí que me gustaría abordar, y esto es casi más a título personal que no de entrevista, pero porque justo he tenido algún proyecto con este tipo de cosas, de como has dicho antes, hay productos que o desaparecen del stock o bueno, o quedáis o sea, sin inventario, digamos, y eso a lo mejor si son esos productos son eliminados y dan un 404 de la web, o primero también pasa, o sea, no sé si hay comunicación entre los equipos más de producto, de ventas contigo para esa eliminación de productos, porque si no ya sabemos que obviamente en la web aparece un montón de 404 diaria o semanal o mensualmente. Sí, este tema no es exactamente como lo has mencionado. Realmente en la web no aparece en 404. Porque tú al borrar, en este caso de un e-commerce como el nuestro, de Puma, que está creado en Salesforce, todos estos productos desaparecen de todos los listados Ah, ok, ok. de la web. Entonces, 404 como tal no se generan en la web. Pero, ¿qué nos pasa? Que efectivamente se empiezan a generar los 404 en los resultados de búsqueda de Google, Claro. en las SERP. Entonces perdemos una oportunidad grande de tráfico y al final Google te lo acaba desposicionando más o menos en 3 días desde que detecta el 404 te quita de los rankings. Y sí, efectivamente es uno de los temas que hemos abordado en 2024 como proyecto junto con otros departamentos. Y es que antes el equipo de Product Activation, que se encarga de esto, hacía como barridos trimestrales, si no me equivoco. Y llegaban y hacían ¡fum! Sí, Por sí. aquí va un poco la pregunta, sí. Sí, sí, y decían, es que ya no está en temporada. Y yo digo, pero bueno, si todavía tiene tráfico y demanda, ¿por qué se quita? Y sobre todo, había una diferencia muy grande entre países. En Alemania todavía no se puede quitar las chaquetas de... Estamos a marzo, ¿no? Todavía no se puede quitar las chaquetas de la web y en España pues quizá ya no sea tan relevante. Entonces, efectivamente, es una de las cosas que hay que tener en cuenta y sobre todo si son productos que están atrayendo mucho tráfico. Lo que nosotros estamos haciendo ahora mismo es una estrategia que hemos llamado Sign Up Form, que de hecho hablaré de ella en el evento de Andaluseo, organizado por Asdrúbal, por Carlos Sánchez Donate, Ahí nos que veremos. es... ¡Ay! Pues, muchas gracias, Fran. Estáis invitados a seguirlo, por supuesto. A mí me encantaría. Y hablaremos de esto, de cómo se tiene que alinear el SEO con otros equipos de activación de producto y demás para, si el producto se queda sold out y o se quita de la web porque ya no pertenece a esa temporada, cómo podemos seguir aprovechando ese tráfico. Y en este caso, bueno, adelanto que es por dos vertientes principalmente, o bien con un redirect hacia una estrategia de captación de leads para luego posterior impacto cuando ese producto vuelva a estar en stock o vuelva a estar de temporada, o si no, mediante no un redirect, pero parecido hacia productos similares de nueva temporada, porque al final en e-commerce grandes como Puma, quizá una chaqueta en concreto ya no se vende, pero siempre hay una versión más actual de ella, como hacen empresas grandes también como Zara, Mango y demás. Ujú. Fenomenal, fenomenal. Pues nada, lo de la parte de que se eliminen directamente los productos, la verdad que está bien, porque ya te digo, hay otra serie de webs donde directamente te empieza a dar 404 y no eliminan el producto como tal y o sea, acaba siendo un problema, vaya. Eso Vale, sería el peor caso posible, sí. efectivamente, que se borre el producto pero siga estando enlazado. Claro, eso es. Pues vale, luego abordando ya sabemos que Puma tiene 27 países en los que estáis operando dentro de Europa. ¿Cómo se gestiona o cómo gestionáis el SEO en cada uno de los mercados y regiones? ¿Qué estrategias aplicáis para cada uno de los países? O si hacéis toda unificada, supongo que cada país obviamente
pues tiene una estrategia diferente, pero hay una estrategia más global desde el negocio. ¿Cómo lo gestionáis? Aquí te puedo responder principalmente desde el lado SEO, pero sí que es cierto que desde otros departamentos tienen a un responsable por mercado, por country, que aplica pues este tipo de cosas que hemos mencionado antes, de estacionalidad en cuanto a tema chaquetas, sandalias, pero también en cuanto a equipos de fútbol o incluso terrenos en los que se juega. No es el mismo terreno en el que se juega en España que el que se juega en Irlanda, con tema lluvias y demás. Pero bueno, volviendo a la parte de SEO, que aquí podemos entrar un poquito más en detalle, nosotros lo que hacemos es partir de un keyword research en inglés para entender esa oportunidad comparada con otros productos y demás. Y este keyword research en inglés se manda al equipo de copywriting y translations, que lo que hacen es crear un contenido teniendo en cuenta temas de marcas, es decir, todos los productos y categorías que lanzamos tienen una línea de marca muy, muy marcada, valga la redundancia, porque al final somos una marca muy reconocida que no podemos escribir cualquier tipo de texto, tiene que estar alineado con los valores de marca de la empresa. Y una vez tenemos ese texto en inglés, ahí lo que hacemos es adaptar y localizar el keyword research por idioma, es decir, evitando la traducción copy-paste, ¿no? o automática, directamente, porque se pueden entrar en errores muy claros como jersey que es como se llama en inglés a la camiseta de fútbol, a jersey en español, nos ha pasado 1000 veces. Entre otros ejemplos, como se lleva ahora mucho las baby tee, que son como camisetas cortitas, como crop tops, y se traduce como camiseta de bebé. Hay que evitar este tipo de traducciones automáticas, que al final la IA nos da este tipo de respuestas a veces, y hay que tener cuidado. Entonces pasamos ese keyword research por idioma, y ahí hacen una segunda texto los traductores. El equipo de traductores suele ser externo, pero siempre revisado externo junto con IA, es decir, el equipo de traductores externo aplica la IA, pero luego se revisa por un equipo interno de Puma, nativo de cada país. Y nada, ahí ya se sube a la web. La subida a la web en este caso es manual con Salesforce. Y poco más. Luego entrar en tratar de que toda la parte del SEO internacional esté bien resuelta. Fenomenal, fenomenal. Pues ahora que comentas esta parte más de SEO internacional, o SEO también para e-commerce, ¿cuáles son los mayores retos, digamos, que tenéis para llevar todas las estrategias de SEO de un tamaño como el de Puma? Porque entiendo que tendréis cientos de miles de URLs. ¿Cómo lo hacéis? Pues por serte 100% transparente y honesta, el tema internacional es el que más dolores de cabeza me trae a mí como SEO. Por un lado, porque hay cosas que podríamos hacer mejor como empresa, y por otro porque Google a veces no entiende bien no lo entiende como debería. No sé si se te ha comentado algún otro compañero lo mismo, pero de verdad que Google tiene problemas para entender correctamente las versiones idiomáticas. Sí, de hecho desde el propio Google dicen que es algo en lo que siguen trabajando, o sea, de las cosas que tienen todavía por afinar, y creo que están todavía, o sea, bastante lejos, porque es que justo me estaba basando en un proyecto eso mismo, ¿no? El tema de las versiones idiomáticas, y de que por mucho que implementas también el hreflang, no, o sea, a veces aparece otra versión que no es la correcta en X país, ¿sabes? O sea, sí que teniendo Totalmente. A nosotros la verdad que en cuanto a SEO internacional nos ha pasado de todo. Y aquí, ya os digo, os lo cuento también para que entre los SEOs pues nos demos un abrazo todos y veamos la de problemas internacionales que tenemos. Para empezar, el subdominio de Puma Europa, que es un eu.puma.com,
Google lo está detectando como una web totalmente diferente de otros subdominios, que esto es algo que sí que es verdad que Google avisa de, oye, los subdominios se pueden detectar como webs diferentes. Y yo lo noto. Sin querer, competimos contra países de Latinoamérica en español, es decir, contra Perú, Chile y demás. Y aquí por gracia gana Europa, pero luego hay otros subdominios, en este caso especialmente el de Estados Unidos, que es un subdominio muy potente, us.puma.com, que nos quita la parte de inglés a nosotros. Entonces la verdad es que estructura de subdominios, yo si puedo lanzar una recomendación aquí en el podcast, sería no la implementéis. Trabajad con dominios ccTLD, si no me equivoco que se llaman, que es si quieres posicionar en España, trabaja con un .es. Sí. Si quieres posicionar en Francia, trabaja con un .fr. Sí. Justamente en algún momento se habló de que eso entre comillas, que tampoco estaba muy comprobado, que te favorecía, pero vamos, no sé yo hasta qué punto. O sea, se comentaba un poco, o bueno, leí por ahí que te favorecía, pero no estoy del todo convencido. Es verdad que seguramente a nivel de geolocalización Google lo entiende mucho mejor y obviamente si es un .es, pues vas a ver que es de aquí, pero bueno, habría que verlo, sí. O sea, porque bueno, al final con Google nunca se sabe tampoco. Totalmente, mi experiencia ha sido que los subdominios compiten entre ellos. Sí. O sea, mi enemigo es us.puma.com. Es otro medio de broma. Medio de broma, obviamente, pero pasa mucho y lo veo en un montón de búsquedas que se realizan en español desde España, que es donde yo estoy based, que aparece Puma US y es difícil hacerlo. Una de las opciones que tendríamos o que estamos barajando es aplicar un hreflang cross subdominios, es decir, que haya un hreflang en España apuntando a Estados Unidos para la versión de allí y al revés. Pero claro, al ser subdominios diferentes y en nuestro caso son CMS diferentes y especialistas SEO diferentes, es ahora mismo un melón que cuesta de abrir. Entonces, bueno, yo ya he lanzado mi recomendación ahí. Luego, por supuesto, el hreflang tiene que estar, el hreflang tiene que estar impoluto. Nos ha pasado también que nos aparezcan hreflangs con UTMs, que es algo que creemos que está generado por la parte de JavaScript de nuestra web y que seguimos investigando. Y luego también tenemos un reto muy grande dentro del propio Puma Europe, que esto sí que lo estamos abordando ya, entre regiones que hablan el mismo idioma pero son diferentes, como podría ser el alemán para Alemania y el alemán para Austria. En muchos casos dices, uy, ¿por qué se me ha caído esta URL de Google? ¿Por qué me sale como out of rankings desaparecida? Y lo miras en Google Search Console y te dice, Google ha detectado como canonical una versión diferente. Y dices, pero ¿cómo puede ser si lo tengo el canonical bien puesto? Pero bueno, aquí el proyecto que estamos realizando, todavía estamos en ellos, en localizar todavía más el contenido. Es decir, que en la página de Austria diga específicamente estas zapatillas que se venden en Austria, ya sean titles, en meta descriptions o donde sea, para tratar de enseñarle a Google que son páginas diferentes con objetivos diferentes. Súper interesante esto que comentas. Al final yo creo que hay que decirle a Google de la manera más explícita posible, o el contenido que sea lo más explícito posible, para que evites confusiones, porque si hay cosas que pueden ser un tanto ambiguas, probablemente pasen este tipo de cosas. Creo que también por lo menos pasa, yo lo había visto en algunos otros países, en Latinoamérica también, donde el lenguaje, por ejemplo, entre Colombia, no me lo invento, en Colombia y Chile, pues a lo mejor pues se estaba detectando versiones que no eran la correcta, y era porque el contenido a lo mejor tenía una ligera variación, pero al final lo consideraba prácticamente idéntico. Correcto. Bueno, yo creo que es lo que comentas, quizás incluso mencionándole más el propio país dentro del contenido puede ser una solución
para que lo entienda todavía mejor. Sí, porque si ya las canonicals, los hreflangs y el La parte enlazado técnica. interno es correcto, tienes que probar otras cosas. Claro, claro, claro. Sí, muchas veces bueno, pensamos que a lo mejor con la parte técnica está todo hecho, pero realmente cuando no te funciona eso ya, pues tienes que buscar cualquier otra manera o darle señales de alguna manera a Google para que traiga ese contenido. O a lo mejor otra cosa que se me puede ocurrir es llevar hacia esas URLs a lo mejor enlazado externo desde dominios que estén dentro de ese propio país. Yo creo que también podría ser una buena solución para que entienda que viene todo, o sea, es del mismo país, por así decirlo. Totalmente, es muy buena idea. Si una URL se te cae de los rankings por tema de canonicals que Google entiende mal, quizá lo que tú dices, un enlazado externo desde una web con punto .d o punto .fr podría ayudar. En nuestro caso, no hacemos link building de pago. Os viene Oh. directamente, ¿no? Claro, tenemos otro tipo de estrategias de link building, por supuesto que hacemos link building, pero no proactivamente. Hacemos link building a través de, básicamente, de notas de prensa o de lanzamientos de nuevos productos, que son los que mejor funcionan y, como te digo, de forma totalmente orgánica. Quién sabe, en el futuro igual consigo con otro business case, ¿no? Que me compren también la parte de pago, pero ahora mismo no es el foco. Seguro. Vale, y a nivel de indexación y estructura, ¿cómo organizáis un poco esa arquitectura web y la propia gestión también del contenido? Me gustaría saber sobre ello para los distintos idiomas y mercados. O sea, ¿lo hacéis con gente nativa o las traducciones son más automáticas? ¿Cómo lo hacéis? Sí, lo que comentaba anteriormente, mezclamos en esa parte inicial del contenido la parte de traducción automática con IA y con una agencia externa, y luego en esa parte final ya de revisión y de proofreading con nativos dentro de Puma, para que revisen también esa parte más de aplicación de la marca, como te digo, que es clave, de al final hablar el idioma del usuario y siguiendo con los valores de marca que hemos comentado. Y en cuanto a la arquitectura web, como decía, las categorías, la creación de las categorías es responsabilidad de otro departamento, de los category managers. Entonces, en mi caso, hemos pactado, nos hemos alineado de esa ampliación de arquitectura web que sea sobre todo en horizontal, es decir, no crear nuevas familias porque esto afectaría más a la marca y demás. Es decir, si ahora quiero crear una familia de productos outlet, es algo con lo que la marca no acaba de querer identificarse. Para los outlet tienen otra estrategia, que son las tiendas retail físicas outlet. No quieren que haya este tipo de categorías en la web, pese a que tienen un montón de oportunidad. Por eso te digo que nuestro trabajo es muy de alineación con muchos departamentos, pero sí que se crean otras categorías que están más alineadas con la marca. Como te he dicho, estamos ahora en toda la creación de una familia de zapatillas por color, zapatillas rosas o zapatillas marrón, que son las de la temporada, es las que están en tendencia, y al final eso, yendo con un business case al equipo de category managers para convencerles de que vamos a generar el revenue que esperan. Fenomenal, fenomenal. Me parece súper interesante esto. Y a nivel de aspectos técnicos, ¿cuáles son los más importantes, dirías tú, para una marca como Puma, una web tan grande como Puma? En este caso yo te diría sobre todo la velocidad web, porque hemos visto que afecta profundamente tanto a la tasa de conversión como a la tasa de rebote en la web. Al final nosotros vendemos zapatillas y vendemos ropa que una marca u otra se pueden encontrar en otras plataformas. Productos Puma son vendidos por distribuidores como pueden ser Sprinter, JD Sports, El Corte Inglés y demás. Y si al final
tu web tarda mucho en cargar o la experiencia del usuario en la web, la UX, no es suficiente, la tasa de rebote es enorme. Entonces, como es un factor de ranking, al final la velocidad web lo trabajamos junto con el equipo, está SEO en el proyecto y lo trabajamos junto con el equipo de IT. Y sobre todo lo último que estamos trabajando en este aspecto de la velocidad web es el tema del CLS. Era algo que nos estaba afectando mucho en banners que aparecen en categorías, ese salto, pero también en la parte de las fichas de producto. Y luego el tema de los vídeos. Estas dos cositas principalmente, el CLS y el tema de los vídeos. Como te he dicho, hay muchos departamentos en Puma, ¿no? Y todos nos tenemos que alinear. Entonces nos pasa muchas veces que de repente veo que una página me cae mucho de posiciones o no sé, ha obtenido los ingresos que se esperan esa semana o por lo que sea. Y ves que han cambiado una imagen principal de la categoría por un vídeo. Y en este caso ha sido que bueno, ese equipo no se ha alineado con nosotros en cómo nos puede afectar el vídeo, o quizá el vídeo no se ha optimizado correctamente a lo esperado. Todo esto también se hace a través de IA, pero hay veces que porque el vídeo viene de marca, viene de otro proveedor, lo que sea, se sube con más peso del recomendado, tanto en categorías como en fichas de producto. De hecho, hay una tendencia ahora en el mercado que es que todas las fichas de producto, y de hecho creo que estaban las Google Guidelines, lo leí hace poquito, si no me equivoco, de mostrar ese producto en un modelo. Es decir, no solo la foto de la camiseta que vas a vender, sino que esa camiseta se vea en un modelo real moviéndose. Estos vídeos también los estamos generando con IA, pero por desgracia el peso que añaden a la página está siendo retador para la parte de SEO. Y además, con la dependencia nuestra que tenemos en JavaScript, se suele decir en Google, esto ya no sé si es una leyenda o está en las Google Guidelines, por ser 100% honesta, que a partir de 5 segundos de carga Google tiene problemas en leer el JavaScript, sí, yo también las librerías. Sí, ¿verdad? Digo, no sé si es... Entonces, cada vez que vemos que una página nos salta, nos supera esos 5 segundos, que suele ser bastante, te estoy hablando de más o menos el 30% de las páginas que tenemos, si no el 40%, tratamos de empezar por ahí en la optimización, y ya de paso optimizamos también la parte de alt de las imágenes y demás, porque todo este tema de imágenes está siendo cada vez más y más importante en SEO. Lo notamos mucho con todo el tema de shopping, de marketplaces y demás. Claro. Pues justo que has tocado el tema de IA, quería preguntar sobre cómo estáis, digamos, utilizando la parte de automatización IA dentro del e-commerce, pero bueno, entiendo que son estas dos partes, ¿no? Un poco la de imágenes y la propia redacción que comentabas antes de contenido, ¿no? Correcto. La de las imágenes, la verdad es que ha sido un salto muy importante para la empresa. Porque no te saltas, pero optimizas toda esa parte de preparar el producto, mandarlo a una agencia de shooting, conseguir los modelos y demás, a todo pasarlo a IA, a tener esa zapatilla en un entorno bastante real. Esto se implantó a finales en el Q3 de 2024, si no me equivoco, y ha sido un salto en cuanto a la agilidad que tenemos de subida de productos en la web. La verdad es que, o sea, los temas de automatización nos están dando la vida también a los SEOs, pero es que se está metiendo directamente en todos los procesos de una estrategia de marketing. O sea, para mí esto de las imágenes, por ejemplo, no sabía que a lo mejor una marca tan grande como Puma lo hacía, pero vamos, está a la orden del día, vaya. Sí, te confirmo. Total. Vale, pues antes de... Bueno, todavía quedan un par de temillas por tocar, pero me gustaría preguntar sobre cómo es o cuál es la diferencia que has notado más entre estar ahora como SEO in-house a estar en agencia,
Y pues bueno, lo que has venido comentando, cómo trabajas con esos equipos, diferentes equipos dentro de Europa, si pues es prácticamente de forma diaria, lo hacéis más mensual, semanal, o cómo lo abordáis, o si también, pues eso, si trabajáis con agencias, pues si lo hacéis de manera recurrente o simplemente con proyectos one shot, cuéntanos un poco. Sí, pues contestando primero al tema de las diferencias de SEO in-house y SEO en agencia, la diferencia es enorme, es toda. Cuando estaba pues trabajando en Digital Menta, en Webpositor, de Cocktail, yo decía, por qué no me aplican esta mejora, ¿no? Porque si les he pedido que me cambien este H1, ¿por qué no lo hacen? O si les he dicho que este vídeo pesa 3 megas, ¿por qué no me lo optimizan y ya está? Pues ahora que estoy en el otro lado, entiendo por qué. ¿Por qué? Pues porque el vídeo viene de Brand, que lo ha creado con un influencer X, se han comprometido a una calidad del vídeo X y optimizarlo, pese a todas las herramientas y ya, como hemos dicho, que existen, pues es algo que tiene que pasar por muchos departamentos y que incluso tiene que tener la aprobación del propio colaborador. Te pongo un ejemplo muy claro. Y es también una de las diferencias que veo más de trabajar en una marca grande como Puma. Nos ha pasado recientemente que hemos firmado a un atleta muy relevante, que es Charles Leclerc, que es piloto de Fórmula 1 para Ferrari. Y esta colaboración incluye no solo toda la parte de deportes de motor, sino también ropa de calle. Entonces, sí, una persona tan relevante, además que no solo es atleta, sino que es modelo y demás, se pone una prenda Puma, a nosotros se nos disparan las búsquedas, ¿no? Entonces, esta detección de tendencias es también lo que te comentaba de la charla del andaluseo que veremos. Hace que yo diga, vamos a crear una categoría que se llame Puma por Charles Leclerc. Pues obviamente esta categoría tiene que pasar por 20 departamentos y medio, entre ellos el propio Charles Leclerc. Entonces, ¿cómo conseguir que un atleta que tiene cientos de millones de seguidores en redes sociales lea un correo mío? Pues es muy complicado. Entonces, se entiende esta parte de por qué desde el cliente se tarda tanto quizá en aplicar los cambios que se requiere desde SEO, tanto por que lo tienen que aprobar diferentes departamentos, como por si está alineado con la marca, si no, si tienes los derechos para hacerlo, si no, etcétera. Y luego también otras diferencias que desde la parte in-house se puede actuar en otros aspectos del negocio, no solo en el tema de mejora del posicionamiento, sino como te he mencionado anteriormente, esa parte que puedes entrar en la compra del producto. ¿Cuántas camisetas cuántas camisetas del Manchester City comprar esta temporada? ¿1.000 o 10.000? ¿Cuántas vamos a vender en el e-commerce? Son decisiones que desde el lado de agencia no se puede entrar seguramente, o no estás tan a mano, y que la verdad es que es un reto muy muy chulo de este lado, la verdad. Fenomenal. Pues nada, y la parte de alineación con las otras, con otros equipos, ¿cómo lo soléis, cómo lo lleváis? Vaya. Sí, en este caso trabajamos con una agencia para la parte técnica que, como te he dicho, realiza una auditoría anual de la web, y es a modo consultoría. Es decir, te dice las líneas de mejora y cómo realizarlo, pero luego somos nosotros como SEO managers más departamento de IT o de contenido que tenemos que coger esas tareas e ir aplicándolas en la web. Uh-huh. Y para la parte de contenido, lo que te he comentado, está la agencia de redacción del contenido externa, pero basada en nuestro keyword research desde SEO, y luego se le da esa capita de marca y
y de lectura nativa y de persona real del trabajador de Puma. Esas serían las dos agencias principalmente que tenemos. Ya no tenemos más desde el lado SEO. Fenomenal, fenomenal. Vale, y para acabar me gustaría también, en esta fase más final de la entrevista, que comentases qué consejos también le darías a alguien que quiere especializarse tanto en SEO internacional o, bueno, digamos, un e-commerce internacional, como para esa persona que quiere trabajar a lo mejor en una gran marca como pudiese ser Puma o cualquier otra. Vale, esta la tengo muy clara la respuesta. Y la primera es lo que te decían tus padres cuando eras pequeño. Aprende inglés. Aprende inglés, pero vamos, póntelo como objetivo 100%, porque el SEO internacional, el Keyword Research, lo tienes que hacer principalmente en inglés, pero también porque ese SEO internacional significa que vas a trabajar con equipos que hablan otros idiomas y sí o sí te tienes que comunicar en inglés. Pero también para aprender SEO y para aplicar todas las mejoras. Hay un montón de literatura, de podcast, de publicaciones en LinkedIn que son en inglés. Y de verdad que un especialista SEO que además hable inglés y español como nosotros y demás es muy, muy, muy valioso en otras empresas. Así que eso, haz caso a tus padres. Yo les hice parcialmente, yo sí que iba a academias de inglés, pero la verdad que donde noté que aprendí inglés de verdad es cuando te vas una temporada afuera. Sí. Ya sea Erasmus, ya sea un gap year, que te lo hagas en una zona de habla inglesa. Total. No vale Bali, creo que no vale Bali, que esto es algo que muchos SEOs estamos tirando para Bali, pero es que en Bali les cuesta hablar inglés profesional, hablan un inglés más de supervivencia en cuanto a pedir alojamiento, comida y demás y no mucho más. Y hay mucho español, o sea que no hace una experiencia súper inmersiva. O sea que... Esa es otra, total. Luego el otro consejo diría ir más a la parte de estrategia. SEO, no solo es bueno ser muy bueno en la operativa, en la táctica SEO y demás, pero es tan importante lo que haces, cómo lo haces, obviamente, pero también cómo lo comunicas. Yo cuando estaba en agencia me daba cuenta que a veces un cliente llegaba a no confiar en ti. Quizá la estrategia era la correcta, pero la comunicación, ese reporting de resultados, esa parte de evangelización de tenemos que hacerlo así porque vamos a conseguir esto y esto. Y así es como funciona el SEO. A veces a muchos SEOs nos fallaba. Me incluyo que esto ha sido un aprendizaje que he tenido durante el tiempo de decir, jolín, ¿por qué no me están haciendo caso? Pues quizá porque yo no estaba comunicando bien cómo tenían que hacerlo y cuáles eran los beneficios que iban a obtener. Así que ese pasar por agencia yo creo que es clave. No sé aquí tú, Fran, qué opinas, pero ese tocar diferentes sectores, diferentes casuísticas, problemas y demás, para mí ha sido clave en esta parte más estratégica. Sí, a mí me parece fundamental. Además que hay un montón de perfiles y obviamente puedes aprender, pues eso, siempre vas a tener a una persona por encima, vas a tener a muchos compañeros en los que apoyarte, vas a tener seguramente otros equipos de los que aprender también. Luego, como vemos, en una marca tan grande como Puma, al final estás tú sola como SEO. Muchas veces en cliente, si vas directamente al cliente, que es totalmente obviamente respetable, pues creo que esa curva de aprendizaje quizás es mayor porque no tienes a alguien de quien beber, digamos, ese conocimiento. Entonces, yo 100% lo recomendaría, 100%. Y creo que la parte de comunicación me parece también fundamental. Creo que en agencia, pues eso, muchas veces a lo mejor no se hace a lo mejor del todo bien, pero creo que al final con la experiencia sí que lo acabas teniendo y sabes si estás hablando pues con un compañero o un director de marketing o un CEO o cualquier otro rol, adaptas tu discurso y tu estrategia, digamos, bueno, tu estrategia es la misma, pero sí la manera de comunicarla a cada uno de los perfiles con los que hablas, ¿vale? Totalmente, esto es clave, saber a quién le estás hablando. Que no es lo mismo hablarle a otro SEO
in-house con el que tengas trato que a un director de marketing que al final lo que te va a pedir es resultados, más que el detalle técnico de si el hreflang lo has puesto así o asá, por poner un ejemplo muy claro. Fenomenal. Fenomenal, pues nada, un placer haberte tenido aquí, Lorena. Si nos puedes decir también dónde pueden seguirte o contactar contigo, o que quieran saber más sobre las estrategias de SEO que lleváis en Puma, pues nada, cuéntanos. Pues principalmente en LinkedIn. No estoy toda la activa que me gustaría, es uno de los retos que me he puesto yo misma para 2025. Pero sí, sería LinkedIn, Lorena Romero Abril. Si tenéis también cualquier duda o podemos debatir sobre estrategias tanto de e-commerce como de internacionalización como del SEO en grandes marcas, yo más que encantada de comentarlo. Fenomenal. Pues nada, quedaré tu perfil por aquí y nada, seguro que tendrás muchos seguidores. De momento, a nivel de escuchas, no soy aquí Aleida Solís, pero bueno, por lo menos algo tenemos, algo seguro que te seguirá. Por algo se empieza y lo dicho, para mí ha sido una charla súper enriquecedora y ya verás cómo funciona, 100%. Sí. Pues nada, mil gracias, Lorena. Gracias a ti, Fran. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao. Podéis seguirme en LinkedIn bajo el nombre Fran Bola. Nos escuchamos en el siguiente episodio.